Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. Hoy voy a dedicar este vídeo a enseñaros el manejo y las funciones básicas de una máquina de coser. Con este tutorial vais a aprender a manejar prácticamente cualquier máquina de coser doméstica, da igual qué marca tengas en casa, ya que te mostraré varios modelos y verás que todas las máquinas son muy parecidas entre sí. Vamos a comenzar. Esto que veis aquí es el soporte para hilos de mi máquina de coser. Algunas lo tendréis así, otras lo tendréis vertical, otras máquinas incluso hasta pueden tener un soporte adicional para poner pues otro tipo de carretes o utilizar dos carretes a la vez. Básicamente lo que consiste es en nosotros metemos nuestro carrete y le ponemos el tope. Este tope sirve para que nuestro carrete no se nos salga por ahí ni nos baile en la mesa o en la máquina de coser. Lo siguiente que os voy a enseñar es el recorrido que tiene que seguir el hilo dentro de nuestra máquina de coser, es decir, el enhebrado. Aunque tengas una máquina diferente de la marca mía, todas las máquinas de coser tienen un enhebrado muy parecido. Los pasos suelen ser más o menos los mismos o por lo menos muy similares. Una vez que hemos puesto nuestro hilo en el soporte, habría que ir haciendo el recorrido. El primero es este ganchito de aquí. Muchas máquinas tienen este ganchito unido a este tornillo de aquí. El tornillo es para otra cosa. Entonces, si tenéis estas dos piezas en la misma, tenéis que pasar el hilo por el ganchito, no por el tornillo. Y después hay un recorrido que es un sube y baja. Bajamos por aquí y subimos por aquí. Una vez que hemos hecho esto, hay un ganchito que en algunas máquinas sobresale más y en otras sobresale menos. Este ganchito, ¿con qué se mueve? Se mueve con esto. Esta rueda de aquí es la que me permite a mí subir y bajar el ganchito. ¿Veis? Cada vez que lo muevo que esto sube y baja, bueno, pues también sube y baja la aguja. Es la misma pieza. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es coger nuestro ganchito y pasarle el hilo por ahí. Y ahora vamos a bajar por aquí y ya nos vamos acercando a la aguja. Aquí hay un ganchito que según la máquina de coser que utilizáis estará a la izquierda o a la derecha. Bueno, pues lo pasáis por donde tengáis vuestro ganchito. Y por último, habría que enhebrar la aguja. Es básicamente, tenemos nuestra aguja y con el hilo vamos a hacer así, en esta dirección, como si quisiéramos que el hilo se alejara de nosotros, no hacia nosotros, sino hacia la parte trasera de la máquina. Bueno, pues ya habéis enhebrado vuestra máquina de coser. Ahora os voy a hablar de los diferentes tipos de canilla que se meten en la máquina de coser. Nosotros cuando cosemos con un hilo doble, uno que va en la bobina de hilo que os he explicado anteriormente, que se mete en ese soporte, y otro que va por debajo de la máquina, que se mete en una canilla. Estos son canillas y hay de dos tipos. Muchos se piensan que unas máquinas tienen canillas de plástico y otras de metal. Bueno, pues eso no es cierto. Las canillas de plástico y las de metal pueden ser perfectamente válidas para cualquier máquina de coser. Estas son las que utilizo yo indistintamente. ¿Y por qué sé que valen? Porque tienen la misma altura. Esta canilla de aquí, ¿veis que es más pequeña? Bueno, pues esta también es de plástico, pero evidentemente no es igual de grande que esta. Esta canilla es más pequeña y por lo tanto no valdría para mi máquina de coser. Con esto quiero decir que cuando vayáis a compraros canillas para vuestra máquina de coser, os tenéis que asegurar de que son el modelo que admite vuestra máquina. Unas máquinas admiten canillas altas y otras admiten canillas bajas. No tiene nada que ver el material con el que estén hechas, simplemente os tenéis que fijar en la altura de vuestras canillas. ¿Y qué se hace con la canilla? Bueno, la canilla se introduce dentro del canillero. Y aquí os quiero enseñar que hay dos tipos de canillero. Está el canillero simple, sin cangrejo, que es el que tiene mi máquina de coser. Si tú tienes una máquina de coser como esta, se enhebrará de esta manera, poniendo el hilo en esta dirección, es decir, que nos haga este movimiento, es decir, que el hilo sigue a la contra las agujas del reloj. Pues nada, lo meteríamos aquí, lo engancharíamos en este ganchito de aquí, tiramos y una vez que hayamos enhebrado nuestra máquina de coser y tengamos aquí el hilo, lo que haríamos sería bajar la aguja, subirla y tirar del hilo. ¿Veis que me lo sube para arriba? Y una vez que hemos hecho eso, ponemos la tapa. Pero también hay otro tipo de canilleros y son los canilleros con cangrejo. Esto de aquí es el cangrejo. Entonces nosotros tenemos que meter de esta manera el hilo, lo pasamos por este agujerito de aquí y una vez que nos corre, lo introduciríamos en este espacio de nuestra máquina de coser.
escuchamos un clic y así ya tendremos introducida correctamente la canilla en nuestro canillero. Y luego el hilo se recogería de la misma manera que hemos hecho en el ejemplo anterior. Ahora os voy a enseñar a hacer la canilla. Escogemos la canilla que sea del modelo de nuestra máquina de coser y la vamos a poner aquí. Después colocamos nuestro hilo en el soporte para los hilos. Nos vamos al tornillito y le damos una vuelta como acabo de hacer. Y volvemos hacia la canilla. Y aquí la enrollamos hasta que dé varias vueltas. ¿Y veis este agujerito de aquí? Bueno, este agujerito sirve por si queréis atar la canilla aquí para que os sea más fácil de realizar y que no se os escape, que no haga así. Pero yo no os lo recomiendo porque cuando se os empieza a acabar la canilla, una vez que estáis cosiendo os puede tirar mucho del hilo y os puede arrugar toda la costura. Entonces yo prefiero dejarlo suelto tal y como os lo he indicado. Y ahora el siguiente paso que hacemos es este de aquí. En algunas máquinas con hacer esto es suficiente. Cogemos el pedal y así se hace nuestra canilla. Si cuando estáis haciendo la canilla la aguja se os mueve, como en este caso, o directamente no os hace canilla, es porque hay que hacer otro paso antes. Y es que algunos modelos de máquina necesitan hacer esto para sacar la canilla. En ese caso nos mueve lo que es la canilla y la aguja ya no me la mueve. Pero vamos, que por ese pequeño detalle, lo demás es todo exactamente igual. Ahora os voy a hablar de la tensión de la máquina de coser, que es lo que hace que este hilo esté más tirante o menos tirante cuando vamos a coser. La tensión suele venir indicada en una rueda, en mi caso tiene 9 niveles, va del 0 al 9, y tiene siempre unos cuantos, los niveles intermedios, marcados de alguna manera. En esta otra máquina de coser lo tiene situado en otro sitio, pero veréis que es una rueda, esta también va hasta el 9, y tiene unos niveles marcados. Yo siempre, por defecto, lo suelo poner en el nivel intermedio, que es este, por ejemplo, está marcado el 3, el 4 y el 5, bueno, pues yo lo dejo en el 4. En esta otra también. Si la máquina está bien ajustada de fábrica y no tiene ningún problema técnico, pues esta medida será la típica en la que no te va a dar prácticamente ningún problema. Sí que es cierto que podéis encontraros con algunos tejidos pues o que son muy elásticos o que son muy finos y que a lo mejor sí que le tendréis que cambiar la tensión. Pero por defecto, para un tejido normal y para una prenda normal y corriente, con que lo dejéis en la puntuación intermedia marcada por el fabricante de vuestra máquina de coser, sería lo correcto. Si tenéis que ponerle para cualquier costura que no sea una costura especial alguna medida que sobresale, que no está en ese rango, es posible que tu máquina necesite algún ajuste técnico, porque no es lo normal tener que poner una tensión tan alta o muy baja. Son medidas que se utilizan para casos más bien excepcionales. Lo normal está en esta posición. Ahora os voy a hablar del tipo de puntada de la máquina de coser. En la mía te viene indicado aquí, bueno, pues en la vuestra, los dibujitos que van siempre acompañados de un número es el selector del tipo de puntada de nuestra máquina de coser. Hay algunas máquinas, esta por ejemplo, me deja elegir el tipo de puntada y también me permite seleccionar el largo de puntada, que es lo más separado o más junto que sea la puntada, ¿veis? Puntadas más cortitas, puntadas más largas. Y también me permite seleccionar el alto de la puntada. Esto sobre todo sirve para el zigzag, para este tipo de costuras. Hay otras máquinas en lo que todo esto lo tiene integrado en una única función, como por ejemplo este tipo de máquinas, que efectivamente son menos versátiles, pero que bueno, también tienes para elegir algunas puntadas más largas o más cortas, algunos zigzag un poquito más juntos o más separados, pero bueno, no te da demasiada versatilidad. No pasa nada, están bien y están perfectamente válidas para coser cualquier prenda de vestir. Luego, en las máquinas como esta, que puedes elegir más el largo y el ancho de la puntada, bueno, pues son más versátiles y puedes jugar más con ella. Pero cualquiera de este tipo de máquinas se manejan exactamente igual. ¿Y cuáles son las puntadas que nosotros utilizamos en una máquina de coser? Habrá algunas máquinas que tengan un montón de dibujitos y tal, que bueno, en el fondo, pues salvo cuando te la compras que lo pruebas todo porque te hace ilusión, no te van a servir luego para nada. Lo normal que debe tener una máquina de coser es esto. Esta de aquí es la puntada recta.
Es decir, una puntada o pespunte, se llama de esa manera, que nos sirve para unir una pieza de tela con otra. Esto es lo que comúnmente se conoce como coser. Esta de aquí es el zigzag. En algunos sitios lo llaman sobrehilado, remallado, en función de dónde seas, se llamará de una u otra manera. Pero bueno, es una puntada que hace zigzag, que hace montañitas, y esto nos sirve para rematar las costuras y que la tela no se nos deshilache por dentro. Y luego, otra de las puntadas que debería tener tu máquina de coser es esta de aquí. Esta es la puntada para ojales. En mi máquina, los ojales los hace en un único tiempo. Hay otras máquinas, como por ejemplo esta de aquí, que lo tiene en 4 tiempos. Todo esto de cómo se hacen los ojales no os lo voy a enseñar aquí ahora, pero tengo 2 vídeos publicados en mi canal en el que enseño a hacer ojales, tanto los de máquinas con un solo tiempo, como los de máquinas en 4 tiempos. Lo podéis consultar si queréis y si estáis interesados en hacer ojales. Si tenéis una máquina que os deja seleccionar el largo de la puntada, lo vais a tener aquí, una rueda parecida a esta, que van puntos del 0 al 4. Cuanto más pequeño sea el número, más junta estará la puntada. Tenemos una parte que está para ojales, porque los ojales tienen que estar todas las puntadas muy juntitas, y luego estas de aquí yo lo que suelo utilizar es el 2,5 para costuras que son importantes, es decir, para coser una pieza de tela con otra. En aquellas máquinas que tengan el selector de puntadas y no puedas elegir esto, sino que las tienen ya de base, bueno, pues una puntada más o menos juntita sería la solución. Al 3,5 es lo que yo utilizo para hacer costuras que se vean, como por ejemplo hacer un dobladillo o poner un bies, la costura que se ve, pues tiene que ser una costura un poquito más separada porque queda más elegante. En el caso de que tengáis una máquina en la que no tengáis esta rueda, sino que se seleccione de un modo predeterminado, yo cogería una puntada que esté más separada. Y por ejemplo, el 1,5 yo lo utilizaría para hacer el zigzag, para que te haga el remate. El zigzag nos hace unas montañitas, entonces a mí me interesa que esas montañitas estén juntas. Si están muy separadas, la tela se nos quedaría deshilachada. Esto que tenéis aquí es un selector que me indica la altura de la puntada. No todas las máquinas lo tienen, aquellas en las que tienen predefinidas las puntadas pues no lo van a tener, pero aquellas en las que tiene el selector manual para que podáis escoger altura, bueno, pues esto que sepáis que es para que el zigzag pues me lo haga más gordito o más pequeñito. Yo suelo coger siempre un zigzag bastante alto, porque cuanto más alto lo cojáis, más nos retendrá el hilo y menos se nos va a deshilachar la prenda. También hace una cosa, ¿veis aquí que tiene un puntito? Esto, en función de si lo pones aquí o si lo pones aquí, nos mueve de lugar la aguja, mirad. Esto sirve para desplazar la aguja. Su posición central, en mi caso, está en el 0 y es la aguja en el centro del prensatelas, que es lo normal, como hay que tenerlo. Pero no siempre nos interesa tener la aguja aquí. A veces nos interesa tenerla desplazada. ¿Veis lo que hago? Bueno, esto se utiliza sobre todo cuando vamos a coser cremalleras, para no pisar en los dientes de la cremallera. En mi caso, tengo todo este rango para moverla. En el caso de las máquinas que tengan el selector de puntadas predeterminado, estará indicado de esta manera. Estos dientes de aquí se llaman arrastre. ¿Veis que cuando he movido la aguja también se han movido los dientes? Bueno, los dientes es lo que va a hacer que la tela camine. No hace falta que empujemos la tela en nuestra máquina de coser, sino que estos dientecitos se van a encargar de empujar ellos solitos la tela sin que tú hagas nada. Esta palanca de aquí, que cada máquina pues la tendrá en una posición, pero generalmente suele estar aquí como detrás, es la que me va a permitir a mí bajar o alzar el prensatelas. Cuando nosotros vamos a coser, el prensatelas siempre tiene que estar bajado. Si lo dejamos arriba, se nos atascará la máquina, que obviamente no va a pasar nada, pero bueno, tendremos que volver a empezar. Y otra cosa importante, cada vez que empezamos o terminamos de coser una prenda, hay que rematarlo. Todas las máquinas van a tener una pieza parecida a esta, con este simbolito. Este simbolito a veces es una palanquita, como en mi caso, otras veces es un botón. Bueno, esto sirve para que la máquina vaya para atrás y para adelante y nos remate la prenda. Cuando nosotros estamos cosiendo, la máquina se nos mueve. Bueno, pues este botoncito de aquí, cuando lo pulso, si lo pulso va para atrás. Bueno, pues esto nos sirve para rematar la costura y que no se nos abra la prenda tanto al principio cuando comenzamos a coser como cuando terminamos de coser.
Por último, lo que tenemos aquí es el pedal, que en cada máquina de coser, bueno, pues tendrá una forma más o menos parecida a esta. Y lo que hace es que si pulsamos poquito, la máquina nos va despacio, y si pulsamos fuerte, la máquina nos va más rápido. Hay algunas máquinas en que lo tienen puesto, le das a un botoncito de estas últimas máquinas de última generación que son digitales, bueno, le das a un botón y ello ya te va cosiendo. El problema con eso es que, bueno, no puedes ir controlando la velocidad de la máquina, sino que siempre va a ser estable. Bueno, yo siempre voy a recomendar que utilicéis el pedal cuando vayáis a coser con máquina de coser, porque algunas veces necesitaréis más velocidad y otras veces necesitaréis menos, y con esto lo podéis controlar. Aprovecho para comentaros que he hecho una recopilación de algunos de mis vídeos, conformando un curso básico de costura que tenéis aquí publicado en mi canal, como una lista de reproducción, y que os recomiendo a todos aquellos que estáis aprendiendo. Y bueno, con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like, suscribíos si aún no lo habéis hecho, y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!